Cuando un soldado de 20 años se encontró al borde de la vida y la muerte, ni siquiera imaginaba lo que estaba a punto de experimentar. Los médicos lo declararon muerto, pero 9 minutos después, su corazón volvió a latir. Trajo consigo una historia imposible de explicar con la ciencia. Dijo haber visitado 4 mundos increíbles, haber visto su vida entera y haber encontrado un ser de luz que le hizo una pregunta capaz de cambiar a cualquiera que la escuche. George Ritchie, un soldado de 20 años, fue ingresado en un hospital militar en diciembre de 1943 con una grave infección en los pulmones. Los médicos declararon su muerte, y durante 9 minutos, su corazón dejó de latir. En ese momento, no creía en la existencia de algo después de la muerte, pero lo que ocurrió cambió su vida para siempre. Después de su muerte oficial, sintió que se levantaba de la cama, ligero y libre. Buscó a un médico, pero nadie lo notaba. Su deseo de llegar a Richmond, donde debía ser trasladado para estudiar, se volvió tan intenso que, de repente, se encontró allí, moviéndose rápidamente sin tocar el suelo. Reconoció el lugar, aunque nunca había estado allí, pero nadie lo veía. Solo más tarde comprendió, estaba muerto. De regreso al hospital, vio su cuerpo cubierto con una sábana. Reconoció su mano por un anillo. Al intentar tocar la sábana, sus manos la atravesaban. Entonces se dio cuenta, su cuerpo estaba muerto, pero él estaba vivo. Se sentía como si lo hubieran arrojado fuera de la vida. Todo lo que lo conectaba con el mundo había desaparecido, no había sonidos, ni contacto, ni respuesta. Estaba ni vivo ni muerto, existiendo fuera de todo. Este estado es difícil de describir. La soledad no tiene fondo, y la desconexión es abrumadora. Era como estar en un vacío donde las leyes de la existencia no funcionaban. Este desapego causaba un dolor no físico, sino algo mucho más profundo, el dolor del sentido. Había paz, pero era una paz muerta. Todo a su alrededor parecía un espejo frío y estático en el que no había reflejo. Pero algo cambió. Sin previo aviso, una luz apareció en la habitación. No era una luz común, era un resplandor. Al principio pensó que alguien había encendido una lámpara, pero la luz se volvía más brillante, más intensa, más densa. No solo llenaba el espacio, sino que parecía expulsar todo lo demás. Esta luz era imposible de ignorar, era cegadora, pura, y penetraba hasta lo más profundo de su ser. Imagina una claridad comparable a miles de soldadores encendidos al mismo tiempo, pero sin lastimar los ojos. Al contrario, provocaba un temblor, una reverencia. De esta luz emergió un ser. No tenía contornos definidos, pero en él había todo, fuerza, calma y algo que hacía temblar cada parte de su conciencia. No hablaba, pero su presencia era un cuestionamiento, una mirada, una verdad. En ese momento, las paredes del hospital desaparecieron. Ya no estaba en la habitación. El espacio se expandió, y fue como si se hubiera abierto un telón detrás del cual se escondía algo grandioso. Ante él comenzó a desplegarse su propia vida. No eran solo imágenes ni recuerdos, era como ver una película, pero vivirla de nuevo, con cada emoción, cada palabra, cada pensamiento. Todo era visible simultáneamente. Lo que hacía, lo que sentía, e incluso lo que otros sentían a su alrededor en ese momento. No podía ocultar nada, ni siquiera aquello que había olvidado. Entonces resonó una pregunta. No con voz ni con sonido, simplemente estaba dentro de él, como si siempre hubiera estado allí. ¿Qué has hecho con tu vida? No se trataba de cuánto dinero ganaste, ni de cuán exitoso fuiste, ni de cuántos premios, títulos o me gusta obtuviste. Esta pregunta tocaba solo una cosa, la relación con los demás. ¿Cómo te comunicaste con ellos? ¿Cómo los sentiste? ¿Qué dejaste en sus corazones? El ser de luz mostró que no solo las acciones importan, sino también los pensamientos y las intenciones. Todo lo que alguna vez sintió o planeó, incluso si nunca lo llevó a cabo, también era parte de su vida. Esto era abrumador. Las sutiles vibraciones del alma, que en el mundo de los vivos se consideran internas e invisibles, aquí se volvían tangibles, visibles e inevitables. No había mentiras, ni máscaras, solo la verdad, sin adornos, sin protección. Ahora imagina, ¿qué pasaría si tu vida entera se desplegara frente a ti, no como tú la imaginas, sino en su forma más honesta y despiadada? ¿Podrías soportarlo? ¿Qué verías? ¿Qué sentirías? ¿Qué te diría el ser de luz? Esto fue solo el comienzo. Lo que siguió fue aún más profundo, más extraño y, quizás, más cercano a la verdad de lo que estamos acostumbrados a pensar.
Cuando el recorrido de su vida terminó, comenzó algo aún más extraño. El ser de luz lo guió más allá, no con palabras ni con gestos, sino con una intención. El espacio se movió nuevamente, todo a su alrededor se disolvió, y se encontró en el primer de los 4 mundos. Este lugar irradiaba inquietud. Al principio, pensó que había regresado a la Tierra, quizás a una zona de combate. Ante él había caos, personas por todas partes, hombres, mujeres, incluso adolescentes. Gritaban, peleaban, empujaban, pero no se lastimaban entre sí. Nadie tenía heridas, nadie caía por los golpes. Entonces comprendió, sus cuerpos eran ilusiones. Eran seres sin forma, como concentraciones de ira y odio atrapados en marcos invisibles. Pero, a pesar de esto, seguían luchando, como si sus almas no conocieran nada más que el conflicto. Estaban atrapados en un ciclo eterno de lucha. Nadie intentaba escapar, nadie siquiera pensaba en la posibilidad de irse. Este era un mundo sin puertas, un mundo en el que no estabas encerrado, pero elegías quedarte. No porque quisieras, sino porque no sabías hacer otra cosa. Esto era aterrador, pero también familiar, como si estuviera viendo un reflejo de las emociones más destructivas de la humanidad: odio, ira, resentimiento, deseo de control. Estas emociones eran la sombra que mantenía a estas personas en su lugar. Richie comprendió que, cuando estaban vivos, sus vidas giraban en torno a la lucha, el poder y el conflicto. Y después de la muerte, nada cambió. Ellos mismos construyeron su prisión con sus propios hábitos y ahora no podían salir. El siguiente mundo era completamente diferente. Richie se encontró en un espacio que parecía una ciudad futurista, pero sin rascacielos de cristal ni robots. Era un lugar de silencio, concentración y conocimiento. Parecía un monasterio, pero en lugar de oraciones, aquí reinaba la ciencia. Personas con largas túnicas, similares a monjes, estaban inclinadas sobre extraños dispositivos. Sintió que estas personas no eran solo científicos, eran portadores de sabiduría. Su trabajo estaba dedicado a descubrimientos que la humanidad aún no podía comprender. No lo notaban, y él era como un observador en un museo del futuro. Miró sus instrumentos y no pudo imaginar para qué servían. No se parecían a nada de su realidad. Había algo fascinante en la estética del orden, el silencio del intelecto, el aliento de la búsqueda eterna. Se sentía como un niño llevado a un laboratorio ultramoderno y al que se le pide que descifre la física nuclear. Pero había algo cautivador en ello: la belleza del orden, la calma del conocimiento, la respiración de la verdad. Pasaron años. Un día, hojeando una revista científica, George vio una fotografía, era el primer reactor nuclear, y sintió un escalofrío. Era el mismo dispositivo que había visto 10 años atrás, cuando estaba muerto. Cuando estuvo allí, en ese mundo, comprendió que el conocimiento existe fuera del tiempo. Algunas ideas existen antes de que aparezcan en las mentes humanas. A veces, se pueden ver más allá del límite. Ahora imagina, existe un lugar donde el futuro ya está creado, donde la razón no es solo intelecto, sino una forma de oración, donde la búsqueda de la verdad es el camino hacia Dios. ¿Te gustaría ir allí? O quizás ya nos estamos moviendo en esa dirección sin darnos cuenta. Este fue el segundo mundo, y quedaban 2 más, aún más profundos, aún más incomprensibles. La siguiente parada fue el tercer mundo, y fue increíble. Una biblioteca infinita que se extendía más allá del horizonte, más allá de cualquier imaginación. Filas de libros, rollos y cristales de conocimiento se extendían por kilómetros. George sintió que, si quisiera, podría pasar una eternidad solo para recorrer este lugar de un extremo al otro, y ni siquiera se acercaría a su final. Este espacio era más grande que Los Ángeles, más grande que muchas ciudades juntas, quizás incluso más grande que cualquier punto en el mapa de la Tierra. Era un templo del conocimiento, construido no con manos, sino con pura intención. No solo veía los libros, lo sentía. El conocimiento en este lugar respiraba. Estaba vivo. Podía ser leído con la mirada, comprendido con el pensamiento, no a través del texto, sino directamente. Uno de los libros que abrió, si es que se puede llamar así, le mostró seres que nunca había encontrado antes, ni siquiera en sus representaciones más fantásticas. No eran humanos, no eran animales, eran formas de vida diferentes, superiores, antiguas, quizás portadoras de algo que el ser humano ni siquiera puede concebir. No se movían, no hablaban, simplemente estaban. Y su presencia provocaba un temblor, casi una reverencia. Se preguntó,
Es posible que en el universo haya otros seres además de nosotros. Y entonces, como si leyera sus pensamientos, alguien o algo le preguntó, ¿de verdad crees que Dios, que creó todo un universo, se conformaría con poblar de razón solo un planeta del tamaño de un campo de golf? Esta pregunta golpeó más fuerte que cualquier lección. Era tan simple que no necesitaba respuesta, porque la respuesta era obvia. Por supuesto que no. Por supuesto que no somos los únicos. Por supuesto que la conciencia no es una excepción, sino una regla. No somos la cúspide, somos solo el comienzo. Cuando esta comprensión se asentó, comenzó la última parte de su viaje, el cuarto mundo. No lo dejaron entrar, solo le mostraron desde la distancia. Y quizás por eso este momento se convirtió en el más poderoso. No escuchó explicaciones ni recibió instrucciones, pero lo entendió todo de inmediato. Ante él se abrió algo que no necesitaba palabras. Era la perfección. Allí reinaba una armonía imposible de describir con palabras. No había dolor, ni ansiedad, ni siquiera una sombra de miedo. El espacio mismo resonaba como música, sin instrumentos, sin principio ni fin. Todo respiraba paz, claridad y amor. No el amor que conocemos, sino un amor infinito, incondicional, omnipresente, como el aliento del mismo Dios. Este lugar no necesitaba explicaciones, simplemente era. Y él comprendió, esto era el paraíso, pero no como lo pintan en los libros o en los frescos, sin ángeles con trompetas, sin puertas doradas. Era un estado de ser, un espacio donde cada partícula estaba llena de sentido y luz, donde no solo vivías, sino que existías en absoluta armonía con la verdad. ¿Te gustaría ir allí? Pero aquí está la pregunta, ¿estás listo? Porque el acceso a este lugar no es una recompensa, es una consecuencia. Es la continuación natural de quien fuiste en tu vida terrenal. El ser de luz le dijo, tienes 45 años. No entendió qué significaba, pero regresó a su cuerpo. Durante muchos años, guardó silencio sobre su experiencia, demasiado joven, demasiado inseguro. Temía que no le creyeran. Años después, como profesor de psiquiatría, comenzó a compartir su historia con sus estudiantes. Más tarde, siguiendo el consejo de su amiga y escritora Catherine Marsal, decidió escribir un libro. El primero fue publicado en 1978. Escribió 2 más. Solo entonces comprendió, esos 45 años eran el tiempo que se le había dado para cumplir su misión, contarle a la gente que la muerte no es el fin. La muerte es una puerta, y lo que hay al otro lado depende de quién fuiste en vida.